Espacio dedicado a la salud de la familia. Siempre nos atribuimos tener el tema más importante en las grillas televisivas, creo que del mundo, porque la salud es algo que en algún punto nos llega a todos y nos resulta muy importante tener datos, datos que sean reales, chequeados. Nosotros estamos permanentemente acompañados por un profesional matriculado, especializado en el tema que tratamos, precisamente para derribar todos esos mitos que por ahí nos llegan a través de las redes sociales. También nos encuentra en las redes, estamos en YouTube con programas a modo de colección. Cuando usted decida consultar un programa pasado puede entrar a nuestro canal Medical TV Salta. Estamos los martes a las 14:30, los jueves a las 22 por la pantalla de Multivisión Federal y en todas las redes. Hoy vamos a hablar de deterioro cognitivo y en este bloque con el doctor Juan Pablo Zorrilla queremos abordar información útil para la familia, porque entendemos que la familia es el principal eslabón cuando comienza el desarrollo de esta enfermedad para acompañar al paciente. En el segundo bloque vamos a hablar de suplementación y si de redes sociales hablamos, ¿cuántos gurús aparecen en las redes diciéndonos hay que tomar magnesio, hay que tomar omega 3, hay que tomar vitamina C? Y cuando abrimos donde guardamos los remedios nos damos cuenta que hemos comprado un montón de cosas que no sabemos para qué es, si realmente son útiles y si le hace bien a nuestra salud. La licenciada Ruiz Álvarez nos va a explicar para qué sirve cada una de estas suplementación y por qué es importante siempre consultar a un profesional médico antes de medicarse. Comenzamos con el doctor Zorrilla. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal, Nora? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy sensible. Son 30 minutos en donde también vamos a hacer consultorio virtual. Quienes tengan alguna inquietud pueden llamarlo al 11 26 09 0909. Nos dejan un WhatsApp y usted les despeja las dudas. Perfecto. Deterioro cognitivo. Y si le parece, doctor, hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista. Perfecto. Señor director. El deterioro cognitivo es, en palabras sencillas, cuando la mente no trabaja tan bien como solía hacerlo. Puede suceder que sea difícil recordar cosas, tomar decisiones o entender lo que está pasando alrededor. Este problema puede afectar a personas de todas las edades, pero es más común en los adultos mayores. Hay muchas razones por las que alguien podría experimentar deterioro cognitivo. A veces es simplemente parte del proceso natural de envejecimiento. Otras puede ser causado por enfermedades como el Alzheimer o la demencia, lesiones cerebrales o ciertos estilos de vida poco saludables. Cuando alguien en la familia comienza a mostrar signos de deterioro cognitivo, es importante que todos se unan para ayudar. En resumen, el deterioro cognitivo puede ser desafiante, pero con amor, comprensión y apoyo se puede ayudar al ser querido a enfrentar esta situación de la mejor manera posible. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo viven con demencia y este número se espera que se triplique para el año 2050. Con el envejecimiento de la población en muchas partes del mundo, se espera que la prevalencia de enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo, como el Alzheimer, aumente significativamente en las próximas décadas. Este problema de salud no solo afecta la calidad de vida de las personas que lo experimentan, sino que también tienen un impacto significativo en los sistemas de salud y en las familias. Los costos asociados con el cuidado de personas con deterioro cognitivo son sustanciales y continúan aumentando. Se estima que millones de personas en todo el mundo actúan como cuidadores informales para familiares con deterioro cognitivo. Este papel puede ser física y emocionalmente demandante y los cuidadores a menudo necesitan apoyo y recursos para poder brindar la mejor atención posible. Dada la creciente prevalencia de este problema y su impacto en la sociedad, la investigación en este campo es activa y continúa. Se están explorando nuevas terapias y enfoques de tratamientos para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus cuidadores. Las estadísticas destacan la importancia de abordar el deterioro cognitivo desde una variedad de perspectivas, incluyendo la investigación médica, el cuidado y el apoyo familiar, sin descuidar la planificación a nivel de políticas de salud pública.
Y de pronto los datos son en algún punto alarmantes cuando hablamos de que se extiende la expectativa de vida, en qué va a pasar dentro de unos años y recién el doctor fuera de cámara me decía algo cruel, duro, pero que tenemos que empezar a hablarlo. Esto puede ser la próxima epidemia. De hecho, los datos lo muestran porque si nos vemos con cifras absolutas, es apabullante el número de personas. Y en esto, directamente relacionado con la expectativa de vida y la longevidad, y como en cortas palabras, decir vamos a vivir mucho, pero mal. Entonces es importante para evitar este deterioro empezar mucho antes de que la enfermedad pueda aparecer. Bien, doctor, ¿cuáles son esos primeros síntomas o disparadores que van a hacer que la familia sienta o se dé cuenta de que está verdaderamente frente a un problema de deterioro? Y me refiero, y le hago esta pregunta porque muchas veces subestimamos, ¿no? Sí. Cuando el adulto mayor manifiesta algún olvido o alguna confusión. Exactamente. Por definición, el paciente, es muy importante llevarle o prestar atención al paciente, tanto uno mismo como la familia, de la queja. Notar un déficit en las actividades cotidianas que uno realiza. Como lo hablábamos anteriormente fuera de cámara, es muy importante tener en cuenta la actividad que desarrolla el paciente. Muchas veces los pacientes o las personas que tienen su actividad con un alto nivel cognitivo, que necesitan, digamos, estar muy bien para hacer su actividad laboral, se van a quejar de forma mucho más precoz. Ahí hay que hacer una diferencia y una salvedad. Nosotros la queja de memoria es muy frecuente y no todo incluye un deterioro cognitivo. Hay muchos factores que influyen en que nosotros podamos tener problemas de memoria y la principal es la falla de atención. Separando eso, en una paciente, a un adulto mayor, deberíamos, tanto el paciente por sí mismo como la familia, tenerlo en cuenta. Y un signo de gravedad, que muchas veces nosotros lo vemos en la consulta, es la falta de reconocimiento del propio paciente. El paciente va a la consulta y te dice, yo no tengo nada, no sé para qué me trae. Y la familia dice, no, mire, la verdad pierde la memoria. Esa discordancia entre el paciente y la familia es un indicador de gravedad. Entonces, ahí es donde un poco entra la familia en la discusión, porque siempre está, dice, si él no tiene nada, lo traen, lo obligan. Siempre hacer hincapié, nosotros hacemos hincapié en la persona que convive. Siempre tenemos en la familia un hijo que vive lejos, que no lo ve nunca. Bien. Doctor, es frecuente cuando tenemos casos de este tipo que ante el diagnóstico el profesional médico hace todas las pruebas correspondientes y dice, bueno, este paciente tiene un Alzheimer en desarrollo o tiene algún otro tipo de enfermedad. En ese momento la familia comienza a plantearse qué hacer con la vida de ese paciente. Y empiezan con las diferencias, ¿no? Y empezamos a modificarle la vida. Modificamos el lugar donde vive, las costumbres que tenía de hacer también. Tomamos decisiones por sobre el paciente. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahí al principio el diagnóstico de un deterioro cognitivo, una demencia, es un proceso. Muchas veces, lo primero recalcar que para hacer un diagnóstico debe tener una evaluación neurocognitiva realizada. Eso es re importante porque, como le digo, hay diagnósticos diferenciales que uno debe descartar. Porque el deterioro cognitivo o la demencia es un diagnóstico que muchas veces nosotros ponemos y no podemos volver para atrás. Entonces tenemos que estar seguros. Ante este diagnóstico, en lo que vos planteabas, Nora, de este cambio de vida, que muchas veces, desde lo personal, creo que está sesgado por la culpa de querer recuperar o de poder hacerle, es algo malo que le podemos hacer al paciente, porque el cambio de hábito de su hábitat, de la casa, por ejemplo, no lo vamos a trasladar, porque la casa es grande, digamos, ese desarraigo implica un montón de alteraciones cognitivas y emocionales en el paciente que pueden afectar sus funciones. Bien. Entonces, lo más importante, y de lo que he hecho tardamos muchas veces más en explicarle a la familia en lo que respecta a hacer el diagnóstico, es que todos entendamos el idioma de donde estamos parados. Bien. Cuando tenemos un deterioro cognitivo, ¿qué es lo principal o lo primero que deberíamos empezar a hacer en cuanto a la atención del paciente? Lo primero, habría que certificar que ese deterioro sea real. O sea, cuando hablamos de real, nosotros una evaluación neurocognitiva nos permite saber qué tipo de alteración mental superior tiene ese paciente y en qué nivel de gravedad, básicamente. Porque hay algo que comúnmente pasa,
que le hacen una prueba a un paciente de adulto mayor y le dicen, no, tiene un deterioro porque es viejito. Ajá. Eso no es así, no, porque el estudio que se realiza se adecúa a la edad y a las actividades previas que tuvo el paciente. Perfecto. O sea que la edad no tiene nada que ver con el deterioro cognitivo. Y eso me parece muy importante, doctor, porque a veces cuando subestimamos la enfermedad es porque precisamente, no, si ya es viejito, ya era hora, ¿no? Claro. Ese ya era hora que tenga estos síntomas no es natural ni normal. No, exactamente. Y de hecho, en etapas más precoces podemos hacer lo que es la estimulación de memoria para mantener esa reserva cognitiva por mayor tiempo y que el paciente permanezca funcional mayor tiempo de vida. Bien, en cuanto a los tratamientos existentes en estos momentos en el mercado internacional, ¿hay medicación? Sí, de hecho recuerdo que vine alguna vez a hablar de un medicamento que salió como el boom y Sí. que realmente fue una controversia y un problema muy grande a nivel mundial porque no fue tan así como se lanzó, pero existen tratamientos. Lo importante del tratamiento, que digo, uno cuando mide el éxito, a nosotros el paciente nos dice está igual, nosotros estamos contentos y la familia dice no, no cambió en nada. Los tratamientos actuales disminuyen un poco la progresión de la enfermedad, pero no curan, entonces lo más importante es empezar precozmente. Bien, ¿podemos hacer el consultorio? ¿Sí? Porque está Andy con una pregunta que se me hubiera ocurrido a mí, me parece muy importante. Quiere preguntarle a qué edad se deben hacer estudios preventivos, si es que existen, y qué cosas se pueden hacer para prevenir el deterioro. Bien, hoy en día o sea, no existe una edad para empezar a hacer chequeos, pero sí cada vez salen muchísimas drogas, se estudia muchísimo a nivel farmacológico y hoy sabemos que cambiar hábitos de vida desde muy joven previene todos estos deterioros. Muchos de estos deterioros no están ligados a lo que es genéticamente, pero sí a lo que es la epigenética y que tiene que ver con factores de riesgo cardiovasculares, la alimentación, el estrés. Entonces, hacer actividades, por ejemplo, si hablamos de prevención, hobbies, a tener actividades recreacionales, previene un montón de estos. Bien. Estos Ahora, deterioros. doctor, en cuanto a si tenemos un familiar con un Alzheimer, por ejemplo, ¿los hijos pueden hacerse algún tipo de estudios como para ir accionando No es recomendable en normas generales. Ajá. El Alzheimer tiene un porcentaje que es menor del 10%, que tiene una carga genética, o sea, hereditaria. Y generalmente tiene factores muy específicos, como por ejemplo, son pacientes que empiezan a edad muy temprana. Entonces la recomendación es, si existe más de un familiar con un deterioro cognitivo o una demencia de inicio muy temprano, el estudio a los familiares. ¿Por qué? Porque no está ligado, todos los genes no están directamente relacionados y hacerte un test genético a los 20 años para que te dé una probabilidad del porcentaje del 20% de desarrollarlo, te vas a enfermar a los 20. Bien. Tengo tantas preguntas que hacerle que es un tema para que hablemos mucho más. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico y tenemos el paciente en casa, ¿se modifica el trato al paciente? A ver, no solo a cómo lo tratamos en lo cotidiano, sino también a querer decirle, pero no, mi nombre es tal, o no te acordás que recién me lo dijiste y ya te olvidaste. El remarcar eso, ¿ayuda o no ayuda? No ayuda. Yo digo la corrección constante. Es un poco de que, porque el familiar que no está enfermo tiende a tratar de que el paciente tenga una coherencia. Que la coherencia desde la mirada del familiar mismo. Entonces no es productivo crear un ambiente hostil donde todo el tiempo le estemos repitiendo al paciente que se olvida las cosas. O a veces la discusión típica, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, no es martes. En la vida muchas veces nosotros el día lunes, martes, miércoles es indistinto para el paciente porque Ahora, no tiene ninguna ese actividad. estrés al que estamos sometiendo, un estrés extra al deterioro cognitivo que sometemos al paciente, ¿puede perjudicarlo en la enfermedad? No perjudica la enfermedad en sí misma, pero sí su funcionamiento, que es lo más importante. Lo más importante del tratamiento, de la rehabilitación, es mantenerlo activo. Al mantenerlo activo, el paciente puede hacer determinadas actividades solo y eso le da autonomía y se siente bien, como cualquier ser humano. Al nosotros tener este trato hostil con el paciente, de querer todo el tiempo corregirlo, eso aumenta la depresión.
Eso genera un ambiente de agresión constante donde el paciente con igual deterioro va a funcionar peor. Bien. Entonces no corrige. Ahora, doctor, ¿se recomienda también terapia? O no sé cómo usted pertenece a un centro importante en donde trabajan esta enfermedad e incluso contienen a la familia. ¿Se recomienda algún tipo de terapia de contención para la familia? Sí, de hecho, el tratamiento abarca varios sectores, digamos, porque de la rehabilitación cognitiva, que es importante, pero también la parte física, porque los pacientes tienen fragilidad, que se llama, son adultos mayores frágiles. Y por el lado de la familia, lo que es psicoeducación. Es muy importante establecer un código con la familia. Y hablamos del código con la familia donde todos hablemos el mismo idioma. Porque si nosotros venimos trabajando, la familia viene trabajando, viene un hijo, no, él se hace, porque siempre se hace, siempre se hizo así, no está enfermo y volvemos como para atrás. Entonces, el apoyo de la familia, el entendimiento de la familia, porque nosotros, sobre todo acá en el norte, que tenemos una cultura tan arraigada a los padres, sobre todo al padre, cuando tiene una afectación, una demencia, dice, no, lo que pasa es que él hacía todo y no se lo puede corregir. Esa visión de decirle, bueno, tu papá hoy está enfermo, tu papá tiene determinadas actitudes que van a ser como de niñez, entonces, porque la ofensa es muy común que dice, no, me dijo tal cosa, Claro. problema familiar, discusión, pérdida de relaciones entre ellos. Entonces, hablar un mismo idioma y sabemos dónde estamos parados y hacia dónde puede avanzar la enfermedad es muy importante. Cuando esta enfermedad avanza, le llamemos Alzheimer, por ejemplo, sabemos que son otros tipos también de enfermedades que Exacto. involucran el deterioro cognitivo. ¿Cuáles son las fases? ¿Comienza con el tema del olvido, después se olvidan otras funciones fisiológicas, por ejemplo? Sí, yo a modo de ejemplo creo que es muy gráfico, en el Alzheimer por sí mismo, que es un tipo de demencia, indefectiblemente es progresivo. Esta progresión, como dijimos, con tratamientos podemos estabilizarlos en cierto tiempo, o sea, si vamos a perder la memoria en 5 años, la podemos retrasar 10 años, por ejemplo. Pero en la evolución clínica, el paciente va perdiendo todo tipo de actividades o funcionalidades. Y en fase muy avanzada el paciente deja de comer, pierde incontinencia, no se moviliza. Es muy choqueante, es muy frustrante en fases avanzadas de la Bien. enfermedad. ¿Inhibiciones? Inhibiciones generalmente están asociadas en las primeras partes, si nosotros las dividimos en grandes rasgos, pérdida de memoria. Esas pérdidas de memoria al principio tienen que ver con actividad de instrumentos, se olvida de ponerle sal, la hornalla, después esa pérdida de memoria ya llega a ser más progresiva, que el paciente no puede deambular solo porque se pierde en todos lados, no sabe a Y dónde por ahí vive. escuchamos a alguien que dice, no, pero sí se acuerda cuando era chico. Justamente ese es un parámetro de, de alerta rojo. O sea, lo primero que se pierde es lo último que se aprende. Bien. Entonces el paciente se acuerda perfectamente de dónde nació, la calle, el nombre de los vecinos, de todo el frente y no se acuerda qué comió ayer. Eso es un signo de alarma. Con este trastorno conductual, que yo le paso una fase que pasa a sufrir más la familia y no el paciente, donde el paciente ya no tiene conciencia de su pérdida de memoria, pero empieza con desinhibiciones. Estos trastornos conductuales que a veces tienen índoles sexuales o trastorno de conducta, que básicamente el paciente hace lo que quiere, Claro. sin ningún tipo de pudor ni norma. Entonces, todo Que eso son aprendidas, ¿no? Exacto. En definitiva, En con definitiva. la sociabilización. Entonces, se olvida Exacto, todo. se desinhibe totalmente. Tengo una consulta, señor director, ponemos la tableta en el aire. Buenas tardes, nos dicen por acá. Doctor, ¿recomienda usted ejercitar la mente con juegos para evitar un deterioro prematuro? Dice. Sí, justamente lo que ahí está hablando la televidente, lo que se recomienda es estimular. Ajá. Justamente nosotros, sobre todo en nuestro continente, o sea, la jubilación está considerada como un hecho donde cesamos todas nuestras actividades. No somos una cultura donde se promulgue mucho las actividades o los hobbies, entonces dejamos de usar nuestra cabeza, nuestro cerebro. Entonces, cualquier actividad que debe tener ciertas características, como ser aprender algo nuevo. El juego de azar, si bien, por ejemplo, los juegos de mesa, de naipe, implican un cierto memoria, pero lo que es más recomendable, bueno, hacer palabras cruzadas, la lectura.
Ajá. El aprendizaje de nuevos idiomas es muy importante, la actividad física también. La actividad física, lo que nosotros hacemos en nuestro centro, que se llama Cognifit, que tiene que ver con... son ejercicios cotidianos, pero son combinados. Claro. Esa combinación genera un estímulo cerebral y estimula constantemente. Nosotros en el segundo bloque, en un ratito nada más, vamos a hablar de suplementación. Ah. Y a propósito de esto, acá hay un televidente que le pregunta a usted, doctor, si Fosfovita, perdón por decir la marca comercial, pero me parece que tenemos que ayudar a la gente a ubicarse ante qué estamos. ¿Funciona bien para la memoria, nos dicen? Yo creo que Fosfovita, como hay otras marcas también conocidas, tienen un marketing muy bueno. O sea, ningún paciente que tenga una alimentación combinada, saludable y completa, necesita suplementación. Eso es muy importante. Estos suplementos que se utilizan mucho, que es una marca comercial, que no es específico para el cerebro, o sea, bajo ningún concepto, muchas veces el anciano o en etapas más avanzadas, el paciente no come. De hecho, pierden el reflejo. Y inclusive pierden el reflejo de la sed. Si un paciente con una demencia uno no le da de tomar agua, no toma. Ajá. Entonces, ahí sí es necesario suplementarlo, pero no necesariamente por el diagnóstico en sí necesita el suplemento, ¿no? Para nada. Bien, estamos en una epidemia sin precedentes de dengue y siempre me gusta asociar determinadas enfermedades con lo que estamos viviendo. En su caso fue el COVID, que entrecruzábamos información. Hoy, ¿hay algún tratamiento especial para personas con deterioro cognitivo y el dengue? No hay ningún tipo de tratamiento, pero sí lo que volvíamos, quizás lo que hablábamos al principio, un paciente con deterioro cognitivo no se va a acordar de poner off. Ajá. Entonces, decir, tomar las recaudaciones porque si no te dice, no, le picaron los mosquitos, decir, no, bueno, pero te dije 1000 veces que te ponga. Entonces, tiene que estar muy estipulado en la familia, del rol que cumple cada uno, entonces decir, bueno, cuidarlos. No hay un tratamiento específico, pero si no se protegen, tienen mayor predisposición. Entonces, el familiar que esté a cargo, el cuidador, ponerle, no dejar en sí mismo la colocación del off. ¿Las expectativas de vida disminuyen en la persona con deterioro cognitivo? Sí, y disminuyen sobre todo por las comorbilidades. Como decíamos, pueden tener ciertas afectaciones vegetativas como esta dificultad para tragar, postración. Bueno, eso hace que el paciente favorece la broncoaspiración, etcétera, pero son en fases muy avanzadas. Bien, interdisciplinariamente, además de un médico clínico, de un neurólogo, ¿qué otro apoyo va a necesitar la familia para tratar a una persona con deterioro cognitivo? Y bueno, lo ideal sería que esté con un gabinete, con psicólogos, psicopedagogos. El psicólogo, porque el neuropsicólogo si bien rehabilita, el psicólogo nosotros necesitamos más para estos tratamientos o cursos de psicoprofilaxis, que es para el manejo del paciente por la familia. Claro. Eso era importante porque hay que trabajar mucho con el cuidador. De hecho, nosotros pregonamos mucho es cuidar al cuidador. El cuidador en nuestros ojos y es como va a estar el paciente, porque el hijo va y viene. A veces las buenas voluntades afectan mucho, como vos decías al principio, no, lo vamos a llevar de viaje. Al papá vamos a ir, llevarlo de viaje a Europa porque no conoce. Sí, y capaz que sea la última vez, dicen muchos, ¿no? Y en muchos casos es muy contraproducente. Ajá. El llevarlo, el jet lag. Entonces pasan todos una situación horrible donde él no recuerda, se pone mal, se pone confuso. Entonces, entender dónde estamos parados y qué es lo mejor para el paciente es lo más importante. Porque el viaje de 40 días a Europa no es para el paciente. Bien. Las fiestas. Vamos a organizarle el cumpleaños de 90 y hacemos una enorme fiesta y queremos llevarlo y que sociabilice. ¿Cómo se trabaja eso? Nosotros nunca recomendamos justamente mega eventos. Depende mucho del paciente, ¿no? En la fase que está. Pero hay alguna premisa que creo que corre para el orden de la vida. Si el paciente no quiere, no quiere. Y hacer un evento tan grande donde la mayoría del tiempo si la gente no reconozca quiénes son, porque son amigos que no vi hace un montón, no es digamos, algo que pueda afectar o ayudar al paciente en sí mismo. Las malas noticias, ¿se las comunicamos? Depende del caso. Las muertes. Yo digo, la mente en sí misma, no con el deterioro por sí, pero nosotros los pacientes, cada uno pregunta hasta donde puede.
Muchas veces nosotros tenemos diagnóstico donde el paciente puede decir, bueno, me va a preguntar si es un tumor o no, y no te lo pregunta. Cada uno pregunta hasta donde puede. Entonces, decir, la premisa es si ayuda o no ayuda. El paciente murió y no lo despidió. ¿Qué sentido tiene decirle a una persona que alguien ya no está si no se va a poder despedir ni nada? Inclusive, el sentirse mal por mentir no es mentir. Y nosotros sabemos dónde estamos parados, decir, no, Lola se fue de viaje, listo. Depende del vínculo que tenga con el paciente. O si no, el ubicarlo en tiempo y espacio es lo más común. No tiene sentido. Generarle un problema porque a veces el paciente en etapas precoces sí se da cuenta y se deprime. Y cuando ellos te dicen, entiende, doctor, no sé si entenderá todas tus preguntas, pero sí entiende lo que es que lo quieras o no. Si vos le gritás, claro, entiende. A propósito de eso, justo le iba a preguntar sobre el afecto, sobre el cariño, que es un lenguaje que no necesita haber un recuerdo en cuanto a fechas y quién me lo está diciendo. El amor es un sentimiento que se transmite energéticamente. O sea, que sepa o no sepa quién soy, va a percibir, digamos, esa buena energía. O cuando van a reuniones familiares y te dicen no habla. Y si cada vez que habla todo el mundo lo reta. Claro, claro. Doctor, me ha parecido interesantísima esta charla y todas las herramientas que nosotros podamos brindar, por supuesto, a la familia me parece muy importante. Vamos con algunos mensajes que son un montón. Hace un momento hubo un problema tecnológico que tiene que ver con estas redes que se caen y vuelven, ¿no? Soy Ana. Mi edad es 54 años, nos dice Ana. Soy sana, no tengo ninguna patología de nada. Trabajo, hago natación, me alimento sano. Soy de tomar mucha agua, tomo suplementos. Y me pregunta es, ¿estaré haciendo bien o es necesario? No. Este tema es del suplemento, del que viene. Pero está haciendo todo bien. Sí, en definitiva, Ana está haciendo todo bien. Hasta ahí está todo bien, después ya veremos el suplemento. Ahora lo charlamos con la licenciada. Acá hay alguien que nos dice, mi mamá tiene 90 años, se olvida de todo y se ve que tiene deterioro. Consulto, debo hacer todo porque me siento que la anulo, me dicen. Y lo más importante, bueno, es consultar porque, como decíamos al principio, existen diagnósticos diferenciales y a veces se manifiesta con un olvido y puede ser una enfermedad tratable y donde el paciente puede estar mucho mejor. Bien, acá hay alguien que nos hace referencias a que hay un paciente que sufre de demencia y no duerme de noche. ¿Es un síntoma común? Es uno de los síntomas, que es la inversión del ritmo de sueño. En realidad no duerme de noche, pero duerme de día. Es como un chico. Entonces a la noche empieza su día y da vuelta a la familia, a todo el entorno familiar. La tecnología, preguntan acá. ¿Cuánto afecta al deterioro cognitivo? Consulto por mi papá de 72 años y yo consultaría por los más chicos también, que estamos permanentemente... En los chicos no afecta, no produce deteriores, sino produce una afectación de los impulsos. No es un deterioro, es un trastorno más complicado. Pero los adultos mayores la tecnología no va a implicar mayores efectos. Lo que sí yo les digo es que el abuelito que usa la tecnología hace como el diario, que ve malas noticias. Claro. Entonces ve el obituario y malas noticias todo el día. Entonces eso no está bueno, porque después a veces pueden tener alucinación y confabulan. Entonces después viven en temor que todo el tiempo lo van a matar, lo van a robar. Exactamente. Bueno, el que lo van a robar es muy común, ¿no? El desconfiar de absolutamente todo. Lo ven todo el día. Perfecto. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Muchos nos están preguntando dónde lo pueden encontrar. Y yo estoy en Xereco y en IMAC. Perfecto. Ahí lo buscan y seguro ponen el nombre completo del doctor y les va a aparecer en las redes sociales. Muchas gracias, doctor. Gracias. Saludo a la doctora Paula. Nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos.